Bueno, muy bien, seguimos haciendo Desde el Conocimiento y voy a saludar a Sole Gori, que está con nosotros como siempre. ¿Cómo te va, Sole? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Y no estás sola, estás con Leonardo Fernández, que es director de Comunicación de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Leonardo, por estar acá con nosotros. Vamos a hablar de comunicar ciencia en la época de la posverdad, ¿no? De eso particularmente, de todo lo que nos enfrentamos, digamos, en una época como esta, al momento de comunicar ciencia en particular, que es a lo que vos te dedicás, y en cuanto a la información en general, ¿no? Me parece. Totalmente. Creo que es un tema que nos aborda a todos porque, bueno, todos comunicamos. Este es un espacio de comunicación justamente, pero bueno, en particular acá con Leo vamos a traer un poco sobre cómo comunicar ciencia y cómo comunicar cuestiones también de la comunidad universitaria, ¿no? Por redes sociales y más en la era de la posverdad, que hay grandes desafíos y los conocemos muchos. Creo que las primeras preguntas que nos hacemos también son a qué públicos, a qué audiencias estamos dirigiendo esa información y qué traen estos públicos o estas audiencias, ¿no? Porque justamente los trabajos de investigación en comunicación y cómo comunicar, por ejemplo, sobre las vacunas, hablan mucho de que hay que tener en cuenta con qué viene esa persona. O sea, si son realmente reticentes a la vacunación o si tienen dudas genuinas, si están radicalizados, si tienen alguna cuestión ideológica por detrás o si simplemente lo que no tienen es acceso a la información. O sea, hay diferentes tipos de públicos y eso es lo que creo que primero hay que tener en cuenta y por dónde se informan, obviamente, ¿no? Porque también la información que volcamos, si la volcamos en una plataforma o en otra plataforma, el mensaje tiene que cambiar. Si estamos dirigiéndonos a un rango etario determinado, también tiene que ser diferente, porque hay formas de comunicar y formas, digo, quizás un video de TikTok impacta más en un rango etario más adolescente o de 20 y pico que, no sé, un comunicado, ¿no? Formal en una página web. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, y cuando hablamos de posverdad en sí, es básicamente que es la formación de la opinión pública, pero más basado en creencias y en emociones que en los hechos, ¿no? Que en los hechos objetivos realmente. Y las redes sociales en eso tienen un impacto enorme porque justamente las falsas noticias corren y viajan mucho más rápido y está contabilizado. De hecho, hay trabajos donde se ve que hasta 6 veces más rápido se difunde la información falsa que la verdadera. Y bueno, ni hablar de los algoritmos, que ya es fácil, ¿no? Hoy creo que no hay que explicar tanto de qué se trata el algoritmo de la red social. Cada vez son más obvios, cada vez nos llegan más información sobre algo que creen que necesitamos, ¿no? Nos escucharon hablar de tal electrodoméstico y nos envían tal electrodoméstico o de una planchita o de un vestido y nos llenan de ese tipo de mensajes. Y esto genera burbujas ideológicas. Entonces también eso, las cámaras de eco, como se llama también, seguimos hablando de algo que creemos que todo el mundo está hablando y en realidad es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Y bueno, y a mí siempre me gusta cuando hablo de este tema y en particular de la desinformación en salud, hablar de Heidi Larson, que es una antropóloga que trabaja justamente hace más de una década en el proyecto de confianza de las vacunas en Inglaterra, y ella justamente habla de 4 fuentes de desinformación en salud, que pueden ser falsos expertos, algunos científicos que en vez de hablar de lo que da el consenso científico, hablan desde una opinión personal, los grupos de interés económicos, bueno, ahí entran medios, pero también entran vendedores, por ejemplo, de remedios alternativos, actores políticos, obviamente, ya hemos visto un montón, y algunos vuelven como presidentes electos hace muy poquito, y los superdifusores, ¿no? Cada uno de nosotros, como en las redes sociales también difunde mala información. Bueno, ahí ya, eso era una pregunta que yo te quería hacer, porque digo, ahí no hablamos de fake news. Por ejemplo, cuando hablamos de, me pasó el otro día, de escuchar a una persona en TikTok hablar de que el protector solar es malo. Yo me agarré la cabeza así y dije, Dios, o sea, a lo que estamos expuestos con las redes sociales. Imagínate, alguien no se va a poner protector pensando que el protector solar le da cáncer y lo mal que le va a hacer el sol, pero evidentemente tiene un fácil acceso en TikTok. Esa persona, bueno, en realidad sí es una fake news porque está diciendo una mentira hay que ver desconocimiento absoluto, digamos. No sé si ella tiene la intención de dar una fake news, pero la está dando. Está bueno justamente lo que me marcás porque fake news se habla, por lo menos en el consenso de lo que ahí está discutido, igual cómo nombrar esta falsa información, pero cuando es falsa información por error o por omisión o por no tener el acceso, o si es fake porque está en realidad hecha a propósito para confundir y para viralizar un mensaje que tal vez tiene detrás un interés. Tal vez esta persona tiene un interés particular porque después te vende una cremita que no sé, que inventa tal cosa, y entonces en ese caso es una fake news porque tiene un interés de llevar esa falsa información para lograr algo a cambio, ¿no?
¿no? Distinto es cuando, bueno, puede haber una interpretación errónea, y de hecho esta mujer, Heidi Larson, justamente habla y sacó unos artículos después, pues ella ya desde mucho antes que trabaja en el tema y ha hecho trabajos importantes en varios países para ver cuánta confianza en las vacunas había o sobre las vacunas si eran seguras o no para la gente. Ella después de COVID hace algunos artículos donde justamente evalúa esto que decíamos, cómo comunicar esa información y cómo tal vez la forma de comunicarlo hace que se malinterprete. De hecho, cuestiona una publicación de Moderna, ¿no? Una de las empresas que hacían las vacunas, de las farmas que hacían las vacunas, cómo explicaba que la vacuna de RNA mensajero era un software, como haciendo una comparación, una analogía con algo computacional, que en realidad tenés que tener también una base de entendimiento para poder saber qué es ese soft, digo, porque también podés interpretar que te va a manejar el cuerpo y te va a cambiar el organismo porque es un soft distinto, y cómo entonces ella habla de los mensajes que tienen que estar bien pensados hacia qué personas estamos comunicando, tener más empatía, y ella habla mucho de oyentes o líderes de la comunidad, y en eso quería basarme para ya terminar. Justamente hay dos ejemplos que me parecen muy interesantes en Estados Unidos, los dos. Uno es, los dos son en Estados Unidos y uno en particular en Nueva York, pero hay uno que es una campaña que se llama Hair, como pelo en inglés, que es una intervención basada en comunidad desarrollada por el Dr. Thomas de la Universidad de Maryland, del Centro de Equidad de Salud, y justamente lo que hacen es tratar de instruir a barberos en las barberías y en los salones de belleza para la comunidad afroamericana, para justamente explicarles sobre salud. O sea, que en realidad sean instruidos las personas de la comunidad para ellos transmitir el mensaje. Y ven que así llega mucho más que en realidad si somos nosotros los expertos hablándole a la comunidad, ¿no? Y hay otro parecido también de enfermeras de Nueva York, judías ortodoxas, que justamente empezaron en el momento que hubo un aumento de casos de sarampión en Estados Unidos, que fue muy conocido en 2018, y también hacen un programa de cómo explicarles a los padres de las comunidades que son ortodoxas, ¿no? Ultraortodoxas, cómo se favorecen vacunando a sus chicos. Entonces, nada, creo que esos ejemplos están buenos para tomarlos desde nosotros, desde los científicos, científicas o que trabajamos en la universidad para poder comunicar, y tener en cuenta que en Argentina en particular, además, con la vacuna de COVID hubo mucha asociación con discursos de odio. De hecho, hay informes donde se ve justamente por la UNCI, hechos por la UNCI, por ejemplo, que personas que elegían la vacuna de Pfizer eran personas que promovían más los discursos de odio que personas que, por ejemplo, elegían la de Sputnik. Con lo cual, eso ya es algo capaz muy de nuestro país, que encima tuvimos muchas vacunas que no pasó en otros países, y hay que prestar atención a ese tipo de cómo justamente los discursos de odio pueden llegar a generar elegir o no una vacuna. Lo sumo a Leonardo porque me parece que en realidad, bueno, director, decíamos, de Comunicación de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, digo que es muy fácil verse engañado en esta temática porque, como hablábamos recién, es como que hay mucho desconocimiento. Entonces, la mayoría desconocemos, digamos, si no nos dedicamos a la ciencia y la técnica, de un montón de cuestiones. Entonces, diga lo que me diga, el que me habla por la red social o el profesional o lo que sea, uno le termina creyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el desafío es importante, de cómo comunicarle a alguien que no tiene idea de lo que le estás hablando. Sí, nuestro desafío originalmente fue contactar a todos los profesionales por su área de conocimiento de las 3 unidades académicas de la UBA, intentar transmitirles, inclusive a las facultades, que ellos tenían que ser la primera frontera de respuesta ante cualquier duda que la sociedad pudiera tener, y sobre todo los públicos masivos que están hoy en las redes. Desde ese lugar, con muchísima humildad, nosotros lo que les propusimos es adaptar sus discursos a los formatos, y la realidad es que los resultados han sido positivos de las dos partes. Para el público interno, que obviamente los científicos como Sole ya se conocen y se valían entre sí, pero al mismo tiempo también tuvimos la posibilidad de acceder a un público mucho más masivo, que ahora, cuando tiene algún tipo de duda o de consulta, los temas más interesantes del momento, más atractivos, como puede ser el dengue o cualquier situación de ese tipo, nosotros nos encargamos de dar alguna respuesta profesional, pero también atractiva, adaptada a las redes, y la realidad es que la respuesta por ahora es muy positiva. Hemos triplicado números, hemos tenido alcance de casi 500.000 de cuentas que antes no nos seguían, y la realidad es que la audiencia sigue creciendo bajo una premisa bastante simple, que es darle el micrófono a los científicos y a las personas que saben. ¿Esto lo hacen a través de qué canales? Mencionalos. Si sí, querés. Nosotros tenemos nuestras redes, que es el Instagram @ubainvestigación. Ese es el lugar más fuerte, donde tenemos más que nada videos cortos
que van al foco de la temática, y después tenemos difusión por X, por Facebook, y también creamos nuestra primera red de LinkedIn, que nos sirvió para que muchos científicos de áreas que por ahí uno no se imagina que podrían relacionarse, entren en contacto y tengan una cara visible para encontrar a su instituto, su laboratorio, su facultad. Tratamos de nuclear todas esas comunicaciones y de reproducirlas lo mejor posible. Claro, está bueno, digo, porque se adaptaron al lenguaje de este momento y de esa manera, bueno, poder hacer competencia es una palabra, es una manera de decir, ¿no? Pero competencia con esos falsos mensajes, ¿no? O esos no profesionales que también resultan un peligro, de alguna manera. Sí, nosotros la semana pasada, por ejemplo, organizamos un encuentro con 72 institutos de doble dependencia entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, donde lo que le planteamos a sus responsables de comunicación, directores y directoras, es que nosotros en algún punto somos una autoridad de conocimiento y tenemos que trabajar para que se sepa, obviamente, lo que tiene evidencia científica. Por supuesto que los mensajes de odio o las noticias falsas pueden tener una amplitud y un volumen mayor, pero bueno, es nuestra tarea y un poco nuestra responsabilidad salir a hacer frente a eso, y por eso lo que les proponemos siempre es el formato. Después el contenido, por supuesto que lo disponen ellos y estamos dispuestos a escuchar todas las explicaciones teóricas y prácticas que nos quieran dar, pero sí tratamos, en base a métricas de redes sociales, de aplicarlos para que tenga un sentido y para que traten de competir en esa atractividad sin perder, obviamente, el contenido científico. La última para cerrar, digo, esto se fue perfeccionando desde la pandemia fundamentalmente, ya venían trabajando con esto, digo, porque en la pandemia fue como un curso intensivo de salir a comunicar, ¿no? Sí, nuestra gestión lleva puntualmente un año y medio. Sabemos que en pandemia empezó el concepto de ciencia en la UBA, que es cuando se empezó más que nada como un boletín de noticias de lo que hacían los laboratorios. Desde nuestra llegada duplicamos la propuesta y lo que proponemos es que los científicos nos cuenten prácticamente lo que ellos quieran de su tarea diaria, obviamente para hechos cotidianos o para hechos de gran magnitud. Y desde ese enfoque lo que hacemos es reforzar que la tarea diaria es llegar a evidencia científica para hechos concretos que le puedan servir a la gente. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias también a Sole, pero no la despido, quédate por acá. A ver si te interesa la próxima nota porque es muy interesante. Ya está conectado del otro lado Raúl Gómez, que es docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Te saludo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Particularmente queríamos hablar de este estudio que realizaron y que dio como resultado, como conclusión, 4 de cada 10 estudiantes apuestan en línea, tienen conductas de riesgo, ¿no? Se está hablando mucho de lo que son las apuestas en línea, la ludopatía, el peligro que eso significa, sobre todo para la temprana edad, ¿no? Que menores incluso que ya tienen acceso a algún teléfono celular y que se ven capacitados a hacer esto, y cómo eso está impactando. ¿Qué es lo que pudieron ver? Bueno, nosotros desde el principio de este año ya, digamos, teniendo la misma información que circula acerca del auge de las apuestas online y el impacto, y conociendo lo que ya sabe la comunidad científica hace muchos años, los juegos de apuestas tienen un alto riesgo de desarrollar en un porcentaje de la población ludopatías, que es conceptualmente una adicción sin sustancia. A partir de eso, nuestra unidad de estudio, que se dedica a hacer epidemiología de fenómenos relacionados con los consumos problemáticos, diseñamos esta primera investigación, que es parte de un programa más grande para indagar las características y la magnitud de este fenómeno, primero en población universitaria, ahora queremos ir a población de menor edad y no universitaria, pero bueno, lo primero que vimos que un 40% de nuestra población está involucrada en apuestas online. Y de ese 40%, utilizando un instrumento psicométrico que permite evaluar, digamos, indicadores de riesgo de juego problemático o de ludopatía, encontramos que cerca del 40%, o sea, de los que juegan, el 38,5% presentan 2 o más indicadores de estar, digamos, de tener problemas con el juego. Estos son datos epidemiológicos muy importantes. Ahora vamos a indagar en otras poblaciones, pero nos están indicando que estamos ante un problema grave de salud mental, porque los juegos de apuestas tienen un alto riesgo de desarrollar ludopatía, esto lo sabíamos, pero además ahora al incorporarse esto a la virtualidad, digamos, los casinos están literalmente al alcance de la mano, claro. El dinero ya no es tangible y hay todo un clima de época que empuja
hacia la salida más fácil, hacia obtener ganancias de manera casi mágica en redes sociales. Todo ese clima de época, más el bombardeo publicitario ligado a las actividades deportivas más populares, con ídolos populares promocionando esto, es realmente, nosotros lo hemos definido como la víspera de la tormenta perfecta. Raúl, no sé si particularmente ustedes estudiaron, o me lo perdí ese dato, el rango etario, porque hablan de estudiantes. 18 a 21 años. 18 a 21 claro. años. En esta primera investigación fuimos a ese rango etario, encontramos que hay comportamientos diferenciales por edad. Por ejemplo, los más jóvenes tienden a jugar apuestas deportivas, porque en las apuestas deportivas se genera la ilusión cognitiva de que ganás o perdés por tus capacidades y conocimiento y no por el azar, por eso son la puerta de entrada. Y en los mayores ya hay, lo que predomina es el juego de casinos online. Raúl, te pregunto, a ver si se puede saber, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores, más que nada como para ver si alguno puede detectar en su hogar, si tiene algún joven que podría llegar, no sé si es algo que se puede difundir, digo, pero ¿qué tipos de indicadores ven? A ver, nosotros utilizamos un instrumento validado internacionalmente, sobre todo por colegas españoles que ya llevan mucho más años que nosotros con el tema de las apuestas online. Son instrumentos validados a nivel mundial para evaluar el riesgo de juego problemático. Básicamente que hay que decir que hay tres grandes indicadores para hablar de que estamos ante un problema con el juego de apuestas. Con el juego de apuestas es, primero, la imposibilidad de dejar de jugar a pesar de que trae problemas el jugar. Conflictos, problemas de dinero. Ese es un indicador. O sea, hay toda una serie de indicadores que van en ese ámbito o característica. Después hay otro elemento que es la pérdida de control. Cuando las personas no pueden, digamos, establecer un control adecuado sobre ese comportamiento que empezó recreativamente, que empezó de manera exploratoria, bueno, y ya no hay control sobre eso. Y lo tercero es la predominancia. Cuando esa actividad empieza a ocupar no solo en términos cuantitativos el tiempo que utiliza, sino también en términos subjetivos, mentalmente cuánto tiempo, o sea, estas tres características, digamos, la persistencia de jugar a pesar de los problemas, la pérdida de control y la prominencia son, digamos, donde se indagan estos indicadores, claro, estos 12 indicadores que nosotros indagamos con estos instrumentos. ¿Y qué debiera hacer el grupo que está alrededor de esa persona, si es que hay una respuesta? Consultar. Creo que primero hay que acudir a la consulta profesional. Las ludopatías, insisto en esto, son una adicción sin sustancia. Esto es categórico, no, esto es el consenso de la comunidad científica mundial. Digo para que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una actividad cuyo potencial adictivo es del 40% de los expuestos. Imaginemos que haya una sustancia, lo que sea, que el 40% de los expuestos presentan riesgo de desarrollar una adicción. Tendríamos mucho cuidado con esa sustancia, ¿no es cierto? Bueno, aquí la promocionamos a través de nuestros ídolos populares. Entonces, esto, y que no basta que la ilusión esta de que los jóvenes menores van a desistir, porque después de que se le promociona la actividad, que en un clima de época, insisto, porque esto tiene que ver mucho con lo que pasa en las redes sociales, hay un clima cultural que empuja hacia ahí, no solo el bombardeo cuantitativo, publicitario que naturaliza el juego, que lo presenta como si fuera algo lúdico, algo divertido, sino también esto del clima de época de las coartadas, digamos, de movilidad ascendente por vía de las redes sociales, de actividades financieras. Bueno, todo este clima de época favorece. Y además, hay que decir, en las plataformas legales no juegan los menores, pero las plataformas ilegales aprovechan el marketing que hacen las plataformas legales para jugar, y se dan. Ya ahora estamos indagando con informantes, con docentes de nivel medio, y bueno, insisto esto, claro, estamos ante un problema sanitario grave. Porque yo y va a ser más grave. A ver, los datos los traen ustedes, pero no sé incluso si es hasta más complicada la situación en edades aún menores, ¿no? De las que estamos hablando. Hacia eso vamos. Queremos indagar ahora en edades más bajas, menores de 18 años, donde siempre jugar es ya de riesgo. O sea, ya no entran los parámetros con los cuales evaluamos adultos. Un menor jugando está en riesgo. Y de hecho la literatura dice que en el caso de las apuestas online, el riesgo de ludopatía es 4 veces mayor en los menores que en los adultos. 4 veces. Entonces, creo que, insisto en esto, estamos en la víspera de una tormenta perfecta.
Y el viento que empuja esta tormenta son también las condiciones materiales objetivas en las cuales se da esta situación. Estamos en una situación de recesión económica, de pérdida de poder adquisitivo. Entonces la ilusión de la salvación económica por vía de las apuestas se acrecenta. Esto está demostrado también mundialmente. Cuando hay recesión y pérdida de poder adquisitivo, hay más probabilidad de que la gente se involucre en los juegos de apuestas. Te pregunto, Raúl, si tienen algún tipo de proyecto tal vez para comunicar este tipo de cosas utilizando las redes sociales. No sé si quizás el laboratorio o alguno de los participantes, si se les ocurre hacer algo de eso, ya que hablamos mucho de comunicación en este programa hoy, para justamente llegar a los chicos y chicas. Por suerte, nosotros, en primer lugar, estamos, por otro lado, digamos, nosotros somos un equipo de investigación que está articulado con un programa de extensión. Estamos ya poniendo a prueba una serie de talleres para padres, estamos ya haciendo, inclusive con algunas entidades civiles como sindicatos, bueno, ya una experiencia que comienza ya esta semana. Por otro lado, estamos en la Universidad Nacional de Córdoba, por suerte, y la agencia UNCiencia de Córdoba ha difundido muchísimo, como lo hace con todas las investigaciones de los colegas, y le ha dado mucha relevancia. Yo creo que esto ha llegado por esa vía a ustedes, y esto es muy importante. Y creo que es muy importante en estos tiempos donde la universidad está, digamos, amenazada seriamente de ser desfinanciada. Cuando hablamos de desfinanciar la investigación, yo estoy en el Instituto de Doble Dependencia con CONICET, hablamos de esto, de investigaciones que tienen esta relevancia. De esto se habla cuando jocosamente se dice que le vamos a recortar el presupuesto a las universidades. Bueno, por lo tanto te decía, tenemos la suerte de estar en la Universidad de Córdoba, que da mucha difusión a sus investigadores, tiene una agencia especializada en eso, en la difusión de la ciencia. Yo casualmente además soy docente de una carrera de especialización de comunicación de la ciencia, o sea que estoy vinculado a eso. Y por suerte tenemos visibilidad. Yo vengo ahora del canal universitario, que es un canal que depende de la universidad, un canal de aire y de cable que también está difundiendo estas informaciones. Bueno, y ahora, por suerte también en la universidad, esto no del resto de la sociedad, es otra mediación, pero en la universidad tenemos mecanismos de cuidado. Este primer estudio fue sobre universitarios. Nosotros ahora queremos ir a población no universitaria y creemos que ahí nos vamos a encontrar con un panorama. Tenemos indicios claros de que nos vamos a encontrar con un panorama más complicado. Raúl, gracias por este rato. Gracias a ustedes por difundir esto, por difundir la ciencia hecha en las universidades públicas argentinas. Insisto, cuando se habla de recorte del presupuesto universitario, se habla de que estas investigaciones no podrían hacerse. Mi equipo de investigación somos más de 12 personas y este año recibimos por todo el año como financiamiento para nuestras investigaciones, que esta es una, son varias las que hacemos en otro tipo de direcciones, 500.000 pesos para todo el año. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estos son nuestros protagonistas, mira. Que mi nieta sea la primer graduada en su especialidad. Mi tesis trata sobre generar un género de pintura que en realidad fue inexistente, aunque se hicieron varios intentos en la historia, que es la pintura judía. Y esto lo hago recogiendo las pinturas de mi bisabuela, la mamá de ella, y sacando de ellas una serie de reglas que después uso para generar nuevas pinturas. Y la pintura de mi bisabuela, que en realidad vivió en Polonia durante los años de la entreguerra junto a otros artistas, se vieron alimentadas por todos los movimientos que estaban pasando en esa época, y la idea es que así como se generaron otras vanguardias en el momento de entreguerras, se estaba empezando a generar la pintura judía, pero como el nazismo llega y declara todo arte moderno, arte degenerado, eso se corta y viaja en la diáspora, y una de esas personas que viajan a la diáspora es mi bisabuela, y por eso de ahí saco las reglas. Yo recuerdo mucho todo lo que pasaba en aquel entonces y tiene la influencia incluida como en un ADN. Me emociona muchísimo que mi nieta, sea la primer graduada en su especialidad. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Muy bien, sumamos ahora, y ya para ir cerrando el programa, a Marcela Radiche, que es profesora asociada de microbiología de la Universidad de Buenos Aires y además investigadora del CONICET. Gracias por venir. Por la invitación. Aprovechando lo que es la Semana Mundial de Concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos o resistencia a los antibióticos, como lo podemos conocer, porque claro, está el peligro de esas bacterias que terminan siendo resistentes a los antibióticos, ¿no? En principio, esta semana está bueno para difundir, justamente veníamos hablando, comunicar, concientizar, ¿no? Exactamente. Hace unos años, ya unos cuantos años, desde el año 2015, que se celebra esta semana de concientización en el uso. Inicialmente se hablaba de antibióticos, porque bueno, cuando hablamos de antibióticos hablamos de los que actúan frente a las bacterias, pero ahora se hizo extensivo a todos los antimicrobianos, es decir, a los antifúngicos que van a actuar sobre los hongos, antivirales y antiparasitarios. Por eso, semana de concientización para todos los antimicrobianos, porque los niveles de resistencia afectan a todos los grupos de drogas. ¿Y cómo se sabe esto? Digamos, ¿cómo aprendemos respecto de qué es resistente, qué no es resistente? Bueno, no ponernos en peligro por esta cuestión. Bien, ¿cómo lo sabemos? Bueno, cuando ocurre una infección, ¿sí? En el laboratorio lo que hacemos es aislar a ese microorganismo y enfrentarlo a distintos antibióticos. Hay técnicas donde se ensaya la sensibilidad del microorganismo al antibiótico. Y lo que vemos es que esa droga no es efectiva en una placa in vitro, ¿sí?, para matar a ese microorganismo, con lo cual tampoco va a ser efectiva para erradicarla del paciente, ¿no?, donde está provocando esa infección. Lo que ocurre es que cada vez aparece un mayor número de bacterias que presentan estas resistencias, y no solamente a una familia de drogas, sino a varias familias de drogas, con lo cual no me deja herramientas para poder matar a esa bacteria o ese microorganismo en general. Marcela, yo te quería preguntar porque es típico de yo creo que voy a escuchar a mi familia mientras que lo digo, porque, bueno, tenés un poco de tos, tenés un poco de fiebre, bueno, mandate, ¿no?, el amoxidal, un antibiótico típico de la automedicación. Creo, ese es el gran peligro que tenemos hoy para que generen después esa resistencia. ¿Cómo hacer para explicarle a las personas que, bueno, que no hay que hacer eso porque va a ser un problema mayor después? Exactamente. A ver, la selección de microorganismos resistentes es un proceso que se da natural, es la propia evolución que tienen los microorganismos, ¿sí? Vos tenés una población de bacterias que son sensibles al antibiótico. Esa población se va permanentemente reproduciendo. Una bacteria se duplica en 20 minutos, ¿sí? Eso hace que a medida que se van duplicando surgen variaciones en su información genética. Y en estas variaciones puede surgir alguna que sea resistente. Lo que ocurre es que si en ese entorno hay antibiótico, voy a matar a todas las bacterias que no adquirieron esa resistencia, y esa solita se va a reproducir, entonces ahora vamos a tener toda una población de bacterias resistentes. Entonces, el hecho de utilizar antibióticos en forma excesiva o en forma indebida favorece esta selección, ¿sí? Porque vos estás propiciando que esa solita que por un accidente, por una mutación, se volvió resistente al antibiótico, ahora sea la que va a generar toda una población de bacterias resistentes. Sería como lo que no te mata te fortalece, básicamente. Y ¿no? mató a todas las que no lograron, claro, a todas las que no lograron adquirir esa resistencia se murieron, y esa se va a reproducir, y ahora son todas resistentes. No, lo que yo me pongo a plantear es, bueno, si vos decías, por ejemplo, dabas un ejemplo de probamos con esta bacteria y ninguno funciona, digamos, ¿cuál es el trabajo en ese momento? Me imagino seguir probando a ver cuál puede dar con esa bacteria, o cómo es el tratamiento. Y sí, exactamente, o sea, cuando uno hace lo que se llama el ensayo de sensibilidad a antibióticos para indicarle desde el laboratorio al médico tratante cuál podría ser la opción de tratamiento, va a probar distintos tipos de drogas para poder ver a cuál es sensible esa bacteria, cuál se puede utilizar en el tratamiento. El problema es que cada vez nos vamos quedando, ese armamento cada vez se va reduciendo más, y las alternativas terapéuticas cada vez son menos. Por otro lado, ¿por qué se va reduciendo más? ¿Qué? Y ¿La porque posibilidad de probar no, con qué, porque vos tenés 10 antibióticos para ensayar,
¿sí? La bacteria es resistente a 8 de esos 10 antibióticos, dentro de lo que vos tenés, te van a quedar 2 disponibles para usarlo. Pero a su vez las bacterias cada vez van desarrollando resistencias a más familias de drogas, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin alternativas, ¿sí? O sea, de lo que son bacterias resistentes pasamos a lo que son bacterias multiresistentes, es decir, que son resistentes a varios tipos de antibióticos, y ahora nos estamos enfrentando a lo que se llama extremo drogoresistentes, que prácticamente no nos quedan alternativas terapéuticas. A ver, el mensaje primordial de esta semana, ¿cuál vendría a ser en función de esto? Bien, a ver, el lema para este año es eduquemos, promovamos y actuemos ahora. Educar es educar tanto a la población, lo que vos decías anteriormente, ¿no? Que vos tenías un dolor de garganta y tomá una amoxicilina. Sí. La realidad es que el 90% de los dolores de garganta, de las anginas, son virales, con lo cual el antibiótico no le va a hacer nada. Y el curso de la angina va a ser igual con o sin el antibiótico, ¿sí? Entonces, educar a la población en eso, en la automedicación. Educar a los profesionales de la salud en que hagan la correcta prescripción. A los farmacéuticos a que cumplan a rajatabla la ley de receta archivada de antibióticos. O sea, el antibiótico no debe venderse sin receta, ¿sí? Eso es ley absoluta y debe cumplirse, para que la población no tenga acceso libremente. Hace muchos años atrás era prácticamente uno iba a la farmacia y podía conseguir un antibiótico. Hoy la verdad que prácticamente esto se cumple. Y por otro lado, bueno, actuar ahora con programas de vigilancia de la resistencia, con programas de control de infecciones, porque este problema no lo tenemos si la infección no ocurre. Entonces, dentro del hospital hay que tener control de las infecciones muy estricto, ¿sí? Que el paciente que esté internado no adquiera una infección intrahospitalaria, porque esas son las más peligrosas, porque las bacterias, los gérmenes que viven en el hospital, como viven en un entorno donde hay mucho antibiótico, por supuesto van a ser resistentes, ¿no? Y Marcela, te traigo otro mito para, no sé, para poder educar justamente, que es una de las partes, la parte del lema, ¿no? Central. ¿Qué pasa cuando acortamos el periodo, ¿no? de toma de este antibiótico porque ya nos empezamos a sentir bien? Entonces, ¿para qué voy a tomarlo 7 días como me dijeron? Bueno, lo tomo 4. Exacto. Eso también claro, puede ya me siento bien, entonces ya no lo tengo que tomar más. Bien. A ver, cuando vos tenés una infección, esa infección está producida por una población de bacterias, ¿sí? Entonces, cuando vos vas tomando las distintas dosis, las bacterias no se mueren instantáneamente. Vos tomaste la primera, la segunda, se te fue la fiebre, están todas muertas. No, la muerte es gradual de esas bacterias. Entonces vos dejás de tener síntomas, pero todavía no lograste erradicar todas esas bacterias de tu organismo. Entonces dejás de tomarlo y es probable que vuelvan a crecer. Y también es probable que al estar enfrentándose a concentraciones subóptimas del antibiótico, esto favorece que se seleccionen bacterias resistentes. Por eso es muy importante educar a la población. Por eso es muy importante el rol del médico y el rol del farmacéutico cuando dispensa los antibióticos en explicarle al paciente que tiene que cumplir el esquema completo y que tiene que respetar las dosis que están establecidas en ese esquema terapéutico. Para cerrar, los analgésicos son más inofensivos, ¿no? El paracetamol, bueno, el ibuprofeno, ¿eso se puede o también? No, eso sí, esos son de venta libre. Sí, no por van a las dudas. No. Por las dudas. Pero no, antibiótico no, eso lógicamente también hay que respetar igual las dosis de paracetamol y hay que respetar igual, tampoco ya se nos puso podemos exigente. zarpar. Totalmente. Gracias por haber venido. Gracias también a Sole por estar y nos reencontramos el próximo fin de semana. Chau, que descansen. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.